Diplomado. Planificación de la resiliencia y adaptación al cambio climático. Bienvenidos, mi nombre es Justo Marcelo Carrión Salazar, soy parte del grupo de docentes que vamos a dar el diplomado en planificación de la resiliencia, adaptación al cambio climático. Específicamente me corresponde dar el módulo número 3, que se titula Planificación de la resiliencia, adaptación al cambio climático, saberes y tecnologías ancestrales para enfrentar el cambio climático. Yo soy de formación base ingeniero agrónomo, titulado en la Universidad Mayor de San Simón. Tengo 2 estudios de maestría, uno referido a la maestría en agroecología y desarrollo rural sostenible que le he realizado en el CIDES de la UMSA, y la otra maestría en gerencia para la reducción del riesgo y respuesta a desastres en la Universidad Andina Simón Bolívar. Tengo también una especialización, un diplomado en educación superior, otro diplomado en climatología y medio ambiente. En cuanto a mi formación de trabajo, he realizado diferentes actividades en instituciones públicas, como son el Ministerio en ese entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, hoy el EMEDRIT, específicamente en el proyecto del Sistema Nacional de Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Alerta Temprana, SINSAT. También he trabajado en el Ministerio de Planificación del Desarrollo, he sido consultor de diferentes ONGs, como son Médicos Mundi, Acción contra el Hambre, en el marco del proyecto DIPECO, de la Comunidad Económica Europea, ¿no? He sido también consultor de agencias de cooperación internacional, como son el ICA, la GIZ, en agencias de cooperación internacional como son la FAO y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. He sido docente invitado de la Facultad de Agronomía de la UMSA y de la carrera de Ecología y Medio Ambiente de la UMSA en ambos casos. Y bueno, también he sido docente invitado de la Universidad Andina Simón Bolívar, esto ya para cursos de educación superior, de maestrías específicamente. Actualmente trabajo en el Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social de la Universidad Mayor de San Andrés, que tiene el financiamiento de COSUD en el proyecto de promoción de una cultura de resiliencia. Y bueno, pues ahora vamos a desarrollar este módulo. En el marco del contexto general,
Entonces es importante que nosotros contextualizamos de qué estamos hablando al hablar de resiliencia. Entonces es fundamental, como ustedes van a poder ver en la diapositiva, saber que la recurrencia de los eventos tiene una mayor influencia en las amenazas hidrometeorológicas. Para ello, de acuerdo a los registros que maneja el Viceministerio de Defensa Civil, la inundación, la sequía, la helada y el granizo son los más recurrentes en el país. Y estamos hablando fundamentalmente en este registro de los principales o los que son de pronto reportados. Hay muchos otros que tienen una menor significancia, que tienen un menor impacto y de pronto no se encuentran acá, lo que comúnmente se denomina desastritos, que también tiene una influencia económica importante, particularmente en los pequeños productores. El mayor ejemplo entonces de los efectos de un evento adverso que influye en la resiliencia del país está referido a las evaluaciones que se han realizado al fenómeno del Niño. Y de acuerdo a los datos que tenemos, el año 1982 y 1983, con la presencia de este fenómeno ENSO, ha significado que se disminuye el Producto Interno del país en aproximadamente el 7,15% y afectando a uno de los sectores más vulnerables, que es el sector agropecuario fundamentalmente. Otro evento Niño que ha significado grandes pérdidas ha sido el que se ha presentado en la gestión agrícola 1997 y 1998, con pérdidas en el Producto Interno Bruto cercanas al 6,1%, y donde ha afectado a la población, estamos hablando de más o menos 135.000 entre afectados directos e indirectos que ha tenido el país. Y otro evento importante que ha significado también una pérdida significativa del Producto Interno Bruto ha sido durante la campaña 2006 y 2007, con una disminución del Producto Interno Bruto del 4,5%, ¿no? Esto ha significado gastos extraordinarios en los recursos financieros del país y la planificación se ha visto afectada, ¿no? Entonces vean ustedes cómo la resiliencia, es decir, la capacidad que tiene un sistema, un individuo de soportar un evento adverso y volver a condiciones similares o mejores a antes de haber sufrido el efecto, se ha visto afectado, producto de la presencia de un evento adverso. Esto ha significado que la planificación del desarrollo que el país tiene, pues esos recursos que serán destinados para el sector salud, para el sector educación, para la infraestructura, han sido desviados fundamentalmente para la asistencia humanitaria, para acciones de rehabilitación, reconstrucción y recuperación. Entonces, estas son pérdidas significativas. Ahora, la resiliencia tiene diferentes puntos de acción cuando tenemos este impacto, este efecto, esta disminución en el desarrollo del país. Para ello, nosotros debemos abarcar y conocer cuáles son las causas subyacentes de la vulnerabilidad para proteger el desarrollo. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, estamos hablando del factor interno que tiene también un sistema, un individuo, al verse afectado producto de la presencia de un evento externo que viene a ser la amenaza. Es también importante que sepamos cómo tenemos que reducir, cómo tenemos que mitigar y ver las acciones fundamentalmente que son más adecuadas para incrementar la resiliencia de la comunidad, para ver y conocer sus causas, para ver y conocer las zonas que son más vulnerables y por supuesto la población que de pronto se ve más afectada, ¿no?
Entonces, en ese sentido, otro aspecto clave que tenemos que nosotros ver ya en una última instancia son las acciones de recuperación frente a esos eventos adversos, de tal forma de que el nivel mínimo que nosotros tenemos de resiliencia no disminuya, más bien se incremente permanentemente con las acciones que venimos realizando. ¿Y cómo alcanzamos esta resiliencia? Ustedes se preguntarán. Entonces, lo que normalmente nosotros tenemos que hacer son diferentes acciones, desde considerar los aspectos políticos, los aspectos técnicos, los aspectos económicos, los aspectos sociales, y tenemos que partir de ciertos niveles base, es decir, tenemos que manejar información referida a las necesidades básicas insatisfechas, saber cuál es el acceso a los servicios básicos, puesto que en nuestro país, al ser tan diverso, es donde nosotros podemos encontrar diferentes tipos de resiliencia que la comunidad ha tenido ante la presencia de estos eventos adversos. Es también importante conocer cuál es el nivel de gobernanza que tenemos en el país, en los diferentes niveles, desde el nivel central a las entidades o niveles subnacionales, cuál es la fuerza de las instituciones, cuál es el nivel económico, el nivel logístico, el nivel tecnológico con el cual se enfrentan. Por supuesto, cuál es el presupuesto que nosotros manejamos, porque este es un aspecto fundamental, no solo para realizar las acciones de prevención, sino también las acciones de atención a la emergencia o acciones de rehabilitación y recuperación. Ahora, es clave también que nosotros consideremos, como ustedes van a poder ver en la diapositiva, que el capital social, el capital humano es fundamental, tomando en cuenta de que una persona, una familia, una comunidad, una sociedad que está adecuadamente capacitada, pues responde mejor. En este caso, tiene una mejor resiliencia a los eventos adversos. Ahora, este es un aprendizaje que es y debe ser de manera permanente, tiene que ser compartido, coordinado y planificado. Y por supuesto, tiene que ser de manera continua, porque cuando hablamos de la cultura de la resiliencia al cual estamos apuntando, es pues que es algo que tiene que cambiar las estructuras de la persona, tiene que cambiar los hábitos de vida, las costumbres, de tal forma de que en todas las acciones que nosotros realicemos estemos de una u otra forma mejorando la resiliencia. Bien, otro aspecto que de pronto no lo podemos manejar, de pronto es algo que tiene mucha incertidumbre, es la amenaza como tal y fundamentalmente las hidrometeorológicas, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre en la presencia de los eventos, es decir, cuál va a ser su intensidad, cuál va a ser su ubicación y cuál va a ser su presencia y cómo va a afectar, porque si en un año, dadas las condiciones específicas con las cuales se presenta, al siguiente año puede ser diferente, puede presentarse en otra zona, puede afectar a otra diferente población y esa población, si no ha sido afectada en este plan continuo de aprendizaje social, puede ser más vulnerable ante la presencia de las amenazas. Ahora, otro marco conceptual, el que resalta la importancia de las acciones que debemos realizar y es importante que consideremos y va a ser como parte del material de apoyo que nosotros vamos a tener, es la encíclica que el Papa Francisco ha lanzado, que la Iglesia Católica ha lanzado, titulada Encíclica Laudato Si', ¿no? Donde desde esa parte cultural religiosa se habla de los cuidados que tenemos que tener sobre nuestra casa común, ¿no? Porque la mala gestión, el mal manejo de los recursos naturales, las desigualdades que existen entre diferentes regiones, particularmente los ricos y los pobres, eso hace que las acciones que se emprendan no sean fundamentales, sean como se ha denominado acciones de respuesta tibia, si vale el término, ¿no?
de tal forma que los líderes políticos y económicos tienen que ponerse a esta altura de las crisis ambientales que nosotros venimos viviendo y se está consolidando en el efecto que tiene sobre el medio ambiente. Ahora, otro aspecto fundamental que da la justificación, si ustedes quieren, a que se considere este tema como fundamental en la planificación del desarrollo, está referido a cómo ha habido un aporte de los 36 premios Nobel, que hasta la fecha han sido galardonados con esto, donde se han reunido en el mes de julio de este año y han determinado, han sacado una resolución, si ustedes quieren, de actuar de forma conjunta, estos 36 premios Nobel, realizando acciones en contra del cambio climático. Es una declaración, por supuesto, fuera de serie, declaración histórica le podemos llamar, que solamente tiene su par, es decir, se iguala a la que se ha realizado en una isla alemana cuando Alemania precisamente ha empezado con el uso de las armas nucleares, ¿no? Por la masiva destrucción que éstas significaban. Es por eso que esta declaración manifiesta y pone en alerta desde el ámbito científico que la extinción de especies se viene en camino y los datos no nos dejan mentir que algunas especies ya están en línea roja y la humanidad tiene que hacer algo. Es por eso que se maneja la estadística de que una de cada 6 especies, producto de la presencia de este cambio climático, estarían en un alto valor de extinguirse. Bajo esos antecedentes, ahora vamos a empezar a desarrollar el módulo y los primeros aspectos que vamos a considerar están referidos al concepto de la adaptación al cambio climático. En un punto 2 vamos a hablar sobre los tipos de adaptación. En un punto 3 la resiliencia y la capacidad de adaptación. El marco conceptual en el cual se maneja la resiliencia y las dimensiones de esta, y considerando fundamentalmente lo social, lo cultural, lo económico, lo ecológico y lo socioecológico. Es importante que nosotros describamos qué se entiende por cambio climático. Y cambio climático es algo que venimos viviendo de forma global, que es el producto de las actividades humanas y que tiene su origen o su mayor incremento en la revolución industrial. Fundamentalmente en la quema de los combustibles fósiles y el cambio de uso de la tierra que se viene dando. Y uno de estos ejemplos fundamentalmente es la habilitación de tierras agrícolas y la deforestación para habilitar precisamente estas tierras para dar una aptitud agrícola, ¿no? Entonces esto es lo que ha venido incrementando la generación de gases de efecto invernadero y uno de sus mayores exponentes es el dióxido de carbono, ¿no? Ahora bien, si bien esos gases de efecto invernadero son una parte natural que se encuentra en la atmósfera y sirven por supuesto para mantener apta la temperatura para la vida humana y de los diferentes sistemas que tenemos en cada etapa agroecológica, en cada nivel agroecológico. Esta emisión excesiva hace que el calor se vaya concentrando, que se vaya atrapando en la atmósfera y por supuesto se viene traduciendo en un incremento de la temperatura que de acuerdo a los escenarios climáticos que se tienen y uno de los escenarios más desalentadores es que en los siguientes 50 a 100 años es que estaríamos hablando del incremento de la temperatura superiores a entre 4 a 6 grados. Y esto significaría que las especies, tanto animales como vegetales, que están ya aclimatadas a ciertos rangos, a ciertos estándares de temperatura, pues se verían afectados, y afectados fundamentalmente de una manera negativa. Bien, otro de los aspectos claves es que se alteraría también la
presencia de lluvias, es decir, los patrones a los cuales estamos acostumbrados a que la lluvia, por ejemplo, en nuestro continente empiece en el mes de octubre o noviembre, se modificaría, lo que significaría también de que los patrones de precipitación pues se alterarían, ¿no? Y estos cambios, por supuesto, que afectarían el sistema de vida, los medios de vida y a los ecosistemas que dependen de este recurso natural. Algo que también es importante resaltar es que el cambio climático va a dar lugar a un aumento de la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos. Y al inicio hemos podido ver en la diapositiva cuáles son esos eventos extremos que son más recurrentes en el país y por supuesto sus impactos también de pronto serían mucho mayores, resultando como tal en cambios graduales en el comportamiento de las especies animales y vegetales y la población misma. Ahora, otro aspecto clave que también es necesario considerar es cuál es su naturaleza, cuál es el grado y la duración de estos efectos. Es decir, cuánto tiempo tardaría en la acumulación de los regímenes de lluvia y estos cómo se verían afectados en la población como tal, ¿no? Ahora, estos esfuerzos, ya entrando a la adaptación, están precisamente orientados a saber qué hacer cuando ya la manifestación, la alteración normal de esto se vea, ¿no? Entonces, cómo comportarnos. No solo para los medios de vida, sino también ya hablaremos de los medios urbanos y donde se concentra mayor población, cómo se verían afectados sus sistemas de vida y sus medios de vida. Ahora, algo fundamental que estructura y define la adaptación es que son prácticas o acciones que tienen que ser realizadas por diferentes actores para de una u otra forma gestionar o reducir los riesgos que estos se fueran a dar. Es por eso que estos cambios tienen que ser adecuadamente planificados. La sociedad, las instituciones tienen que coordinar sus acciones para lograr una mejor adaptación al cambio climático. Un antecedente que también es bueno considerar es que los pueblos se han adaptado siempre a esta variabilidad del comportamiento climático y más en nuestro país, donde los productores han sabido adaptarse a diferentes pisos altitudinales, a diferentes condiciones de tiempo y de una u otra forma han garantizado su seguridad alimentaria. Por eso es que se tienen algunos ejemplos que se han venido realizando referidos a un sector fundamentalmente que es altamente vulnerable, que es el sector agropecuario, ¿no? Entonces ya se ha visto la adaptación de la semilla, la adaptación de los periodos, ciclos vegetativos, la adaptación desde utilizando diferentes estrategias que el mismo agricultor ha ido acumulando, que el mismo agricultor ha ido practicando y a lo largo del tiempo ha ido adaptando los que ha visto más convenientes. Ahora este enfoque, estos procesos de adaptación no son para nada inactivos, no están parados, tienen que tener la característica de ser procesos dinámicos. Porque es así el comportamiento de la atmósfera, ¿no? Es una actividad dinámica entre la atmósfera de la superficie terrestre y el océano. Entonces esta interacción hace también que la población, que el productor sea dinámico en las acciones de adaptación que viene realizando. Ahora bien, tenemos que tener en claro de que para saber adaptarnos tenemos que conocer fundamentalmente cuáles son nuestras amenazas, ¿no? Las amenazas actuales que venimos diciendo. Y hemos hablado de dos aspectos claves fundamentalmente. Uno es la intensidad del evento, la duración y por supuesto cuál es la zona, el área que de pronto se va a ver afectada. Entonces para eso es que tenemos que saber identificar y evaluar la amenaza. Y producto de este incremento en la temperatura, pues eso se está modificando, se viene cambiando y a eso le estamos llamando la variabilidad
lo que está dando la ocurrencia de nuevas tendencias. Y para ello viene un campo grande que es el que debemos gestionar, el que debemos manejar el riesgo y la incertidumbre a todo esto. Para ello es fundamental de que tenemos que fortalecer las capacidades, fundamentalmente de la población, para poder adaptarnos a esto que se viene ahora. Algunos ejemplos también que son importantes conocer, además de la amenaza, es cuáles son los impactos referidos a la frecuencia de ocurrencia, a las pérdidas económicas, a las pérdidas y daños que se dan en la infraestructura, particularmente en la infraestructura productiva, a cómo es su efecto en los medios de vida, y para ello las acciones que se recomiendan, ustedes las pueden ver en la diapositiva, estarían fundamentalmente orientadas a la adaptación y construcción de infraestructura y vivienda adecuadas. Uno de los ejemplos son los palafitos, que en la zona de la Amazonía sabemos que la zona de la Amazonía sufre permanentemente inundaciones que tienen diferente nivel de altura, estamos hablando de entre medio metro, un metro, metro y medio, o cuando los ríos se desbordan, como es una inundación que se le denomina la gateadora, es decir, que son procesos lentos donde se va incrementando el nivel del río y pues va afectando. Para ello estos palafitos son construcciones que por lo menos están a 1,5 metros o 2 de la superficie, y eso está de una u otra forma garantizando de que la población no pierda sus principales bienes y no se vea afectado fundamentalmente por la falta de alimentos, que en esos momentos son fundamentales. Cuando hablamos de los efectos de la amenaza, estaríamos hablando de que va a haber algunos efectos en la agricultura, y ahí ya entra el tema de considerar la seguridad alimentaria o la inseguridad alimentaria a la cual la población estaría afectada, ¿no? Para ello nosotros tenemos que considerar y realizar pronósticos meteorológicos, y para ello tenemos ya una estructura montada que está referida a la provisión de información que nos da el CENAMI mediante toda esa red meteorológica que cuenta. Y bueno, algo fundamental es que esta información pues sea difundida a los agricultores en un lenguaje adecuado para que estos entiendan y tomen acciones de preparación y de prevención ante la ocurrencia de los eventos. Entonces, son estos los aspectos clave que se tiene que considerar cuando hablamos del concepto de adaptación al cambio. Bien, ahora vamos a tomar el punto número 2, que está referido a los tipos de adaptación. Y la adaptación ahora puede ser desde la planificada o preventiva, es aquella que se realiza con anticipación a los hechos, por supuesto, o la adaptación espontánea o reactiva. Y esta se realiza como una acción o un abordaje de respuesta una vez que el evento se ha presentado. Entonces, en este contexto de cambio climático, la adaptación ha sido hasta hoy objeto de menor atención que la mitigación. Cuando hablamos de cambio climático, siempre la emisión de gases de efecto invernadero ha sido una prioridad. Pero en los últimos años es que estas acciones de adaptación, ya sea preventiva o espontánea, son las que están tomando más fuerza, ¿no? Entonces, en ese contexto es que la adaptación es un punto clave a las políticas futuras en materia de cambio climático que se vienen para adelante, y esto nos está permitiendo entender cuáles serían las acciones ante los impactos que se vienen a dar fundamentalmente desde lo local y en los sectores más desprotegidos de la sociedad, que vienen a ser los sectores más vulnerables, ¿no? La adaptación entonces ya no es una opción, sino es una necesidad, dado que el clima y los impactos relacionados con sus cambios ya están ocurriendo. La adaptación preventiva y reactiva puede ayudar a reducir los impactos adversos del cambio climático.
puede por supuesto mejorar las condiciones que nos permitirían producir y disminuir efectos inmediatos secundarios que se dan, pero que en algunos casos no evitaría la presencia de los daños, pero estaríamos disminuyendo su impacto. Hay también otros tipos de adaptación, aquellas que se han llamado como malas o inadecuada adaptación al cambio climático. Y estas serían las que están referidas a reducir la vulnerabilidad de un sistema, pero que no han alcanzado su propósito, su objetivo, y que por lo contrario más bien pueden producir mayor daño, que se da producto de una mala intervención. Esta mala adaptación suele tener su origen fundamentalmente en el deficiente o mal manejo de la información, que se da en ciertos niveles producto de desarrollos inadecuados y que puede derivar en el efecto inadecuado afectando a otros sectores, ¿no? Ahora, un ejemplo de aquello vendría a ser que en la época de sequía la gente, por ejemplo, acumula agua, pero en malas condiciones, en malas fuentes, en malos recipientes, su sistema de distribución es inadecuado, lo cual estaría dando a la población a beber agua mala. Y producto de esto se ve, por ejemplo, cómo se ha desencadenado la enfermedad del dengue, ¿no? Y entonces estas comunidades se han visto afectadas y este mal ha afectado a mucha población. Otros tipos de adaptación que también hay que considerar son la adaptación autónoma, la adaptación planeada y la adaptación privada. La adaptación autónoma está referida fundamentalmente a aquella que no constituye una respuesta consciente al estímulo climático, pero que es activada por cambios ecológicos en sistemas naturales y por el bienestar de sistemas humanos, es decir, el cambio de la aptitud del suelo de una aptitud a otra aptitud. Y esta se conoce también como adaptación espontánea, aquella que se da de forma que no es planificada, ¿no? Ahora bien, hay una adaptación pública que también está referida a aquella que es implementada desde la generación de políticas, desde la generación de estrategias de un gobierno como tal, y que tienen que ser aplicadas en los niveles subnacionales y por la población. Hay otro tipo de adaptación que se refiere a la reactiva, es aquella que tiene lugar después de los impactos que han ocurrido en un lugar específico, ¿no? Ahora, hay una pregunta que en función a los tipos de adaptación se da y que sería bueno que nosotros la respondamos, que está referida a que si estos tipos de adaptación son la única alternativa ante el cambio climático que ya lo estamos viviendo. Y creo que la respuesta más adecuada es que no, que para hacer frente al cambio climático también se tiene que hacer frente a sus causas subyacentes, es decir, la contaminación por la acumulación de los gases de efecto invernadero, dado que los promedios globales a los cuales se tiene previsto llegar es que se tienen que hacer acciones colaterales para que el impacto no sea como tal, pero son acciones que se tienen que tomar ahora. Esto por supuesto que podría ocasionar una serie de impactos, ¿no? Y eso se ha estado dando, producto, por ejemplo, del derretimiento de los permafrost, de los suelos que están permanentemente congelados, la pérdida de los bosques tropicales, donde hay una alta concentración como una especie de almacén de carbono, la pérdida de casi todos los glaciares tropicales y el derretimiento de los casquetes polares es otra manifestación que se viene dando. Y bueno, resulta un poco difícil que vayamos a detener este calentamiento que se está dando, porque en los últimos años tiene una aceleración
muy importante y que, de acuerdo a los últimos datos, estaremos pensando que entre el 2030 y el 2050 el promedio de temperatura mundial en el país se estaría incrementando en 2 a 3 grados, ¿no? Ahora, por eso es que este grave problema que hoy enfrenta la humanidad en reducir la emisión de gases de efecto invernadero es que va a demandar una serie de grandes esfuerzos de políticas nacionales, de cumplimiento mundial, para que no lleguemos a esos escenarios que se han previsto. Bien, ahora vamos a tocar en el punto 3, vamos a hablar sobre la resiliencia y la capacidad de adaptación. Para lo cual es importante que nosotros definamos qué entendemos por resiliencia. Y desde la definición de la Estrategia Internacional para la Reducción del Desastre, el EIRD, vamos a entender resiliencia como la capacidad de un sistema, de una comunidad o una sociedad que está expuesto a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. Ustedes van a poder observar en una gráfica, y el ejemplo más claro para que me entiendan es en una telaraña, ¿no? La telaraña está ahí, es el sistema, y un externo que afectaría esta telaraña sería una piedra, no sé, una pelota, y destruye la telaraña. Entonces la resiliencia viene a ser la capacidad de la arañita de reconstruir su telaraña en condiciones similares, iguales o mejores a las del origen, ¿no? Entonces vamos a entender esto por resiliencia. Ahora, la resiliencia es la capacidad de resistir o de resurgir de un choque, de un evento adverso, ¿no? Y en una comunidad viene a ser la capacidad de que, producto de la presencia de una amenaza, se recupere y que sus medios de vida, sus capacidades no sean afectados. Entonces esa es la resiliencia como definición. Entonces, a partir de esta definición del concepto de resiliencia, hablaríamos de que hay diferentes tipos de resiliencia, ¿no? Estaríamos hablando de la resiliencia ecológica, la resiliencia social, que se ha definido como la capacidad de los grupos o comunidades de amortiguar tensiones externas y disturbios como resultado de cambios sociales, políticos o ambientales. Se puede necesitar que estén presentes tres características fundamentalmente en los sistemas sociales, ¿no? Y estos estarían fundamentalmente orientados a que se tiene que hablar de la capacidad de amortiguación o alteración que debería tener la sociedad, la capacidad de autoorganizarse y la capacidad de un mejor aprendizaje y adaptación. Es por eso que la adaptación tiene que ser entendida desde esos puntos de vista. Ahora bien, en nuestro país, resiliencia se ha definido en el nuevo marco legal de la gestión del riesgo. Estamos hablando en la ley número 602 y específicamente en su decreto supremo, en el 23 número 42, que reglamenta la ley 602, se define resiliencia como la capacidad de un sistema de vida y sus componentes para anticipar, absorber, adaptarse o recuperarse de los efectos de un evento adverso en forma oportuna y eficiente, incluso velando por la conservación, restauración o mejora de sus estructuras y funciones esenciales. Con esa definición de resiliencia hemos visto que uno de sus componentes es la capacidad, ¿no? Y cuando hablamos de capacidad de adaptación, ¿qué entendemos por capacidad de adaptación? Entonces, la capacidad de adaptación viene a ser la habilidad de un sistema para ajustarse al cambio climático, moderar peligros potenciales, aprovechar oportunidades o para enfrentar las consecuencias.
Esas vienen a ser las diferentes acciones de capacidad de adaptación que tiene que tener la comunidad o el sistema para los efectos del cambio climático que se están reportando. Ahora, es importante que esta capacidad pueda ajustarse a estas alteraciones, fundamentalmente en los regímenes de temperatura y de precipitación. Cuando hablamos de estos regímenes de precipitación, tenemos que hablar de la variabilidad climática. Y acá vamos a hacer una diferenciación. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando en tiempos relativamente largos, de corto y mediano plazo. Vale decir, superiores a 10, 30, 50, 100 años. Y cuando hablamos de variabilidad climática, estamos hablando de periodos más cortos, ¿no? Periodos propios de la naturaleza que interactúa con la corteza terrestre, y esto se puede dar en minutos, se puede dar en horas, se puede dar en días donde se altera el clima. Ahora bien, estos cambios que se dan surgen y dan una serie de acciones que se tienen que realizar para que se pueda tener las acciones de adaptación adecuadas. Y es necesario acá nombrar y hacer un listado de que se han creado fondos para el apoyo a la adaptación. Y estos fondos están en el marco de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y se han establecido fondos de adaptación. Y también se han definido acciones que tienen que estar orientadas para que las naciones, para que los países desarrollen programas nacionales de adaptación, todo en el marco del contexto del protocolo de Kioto, ¿no? Ahora, estas medidas son las que destacan aquellas que están referidas a la prevención y precaución. Estas se deben consideran que se tienen que incidir más sobre la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad vamos a considerarla desde los 9 aspectos que se han definido como fortalecer la capacidad de la sociedad para disminuir esa gran debilidad que tiene nuestra sociedad ante los efectos del cambio climático. Ahora, otro aspecto importante que tenemos que también considerar es el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de investigaciones, el desarrollo de información. Es decir, para realizar adecuadas medidas de adaptación es que tenemos que realizar investigaciones, estudios y generar información que nos ayuden también a la utilización y comprensión de los modelos de escenarios climáticos, ¿no? Entonces, esos procesos nos darían mejores enfoques para la adaptación, y de pronto son un escenario que darían mayor viabilidad para definir adecuadas estrategias. Ahora bien, es importante también que se manejen criterios relacionados a que tiene que haber una flexibilidad en el desarrollo de las actividades productivas. En la forma práctica que nosotros tenemos es que debemos considerar cuáles son aquellos productos que de pronto son más resistentes a esta variación que se viene dando en el clima, es decir, identificar semillas resistentes a heladas, semillas con mayor tolerancia a la sequía, semillas con mayor tolerancia a los incrementos de calor, y esto pues nos daría una idea para que el gobierno oriente mejor estas políticas cuando se tienen que definir las estrategias de adaptación. Otro aspecto importante finalmente que tenemos que manejar es que se tienen que restaurar, se tiene que monitorear las áreas forestales, las zonas húmedas que tenemos, y por supuesto los pastizales que también tenemos como recurso natural en diferentes áreas de nuestro país. Y para ello es que se tienen que realizar acciones que eviten la erosión, que eviten la pérdida producto de la presencia de eventos adversos como son las tormentas o las inundaciones o periodos largos de sequía. Esto para garantizar la alimentación para el sector ganadero y por supuesto para la población como tal, ¿no? Entonces, estas vienen a ser ciertas acciones y fondos que surgen como estrategias para adaptación al cambio climático.
Bien, ahora nos toca desarrollar el punto número 4, que estaría referido al marco conceptual de la resiliencia. Entonces, este marco conceptual de pronto se está ampliando cada vez más, puesto que la resiliencia en principio ha sido concebida fundamentalmente para la psicología, pero ahora el componente o el área climática se ha apropiado de ella, ¿no? Y bueno, se ha empezado a definir cómo lo estamos entendiendo. Y una de las definiciones clásicas es la que vamos a considerar, es aquella que ha sido emitida por la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, que considera de que la definición más habitual de este término es que la capacidad que tiene un sistema al adaptarse a la comunidad o sociedad para que potencialmente se vea esas acciones que se tienen que realizar, ¿no? Y en ese sentido, cuando una sociedad se ve expuesta a una amenaza, se vienen dando diferentes formas de resistencia o se van adecuando, se van cambiando para que logre tener un nivel aceptable de resistencia, ¿no? Ahora bien, esta definición también tiene que considerar o tiene que estar relacionada con los sistemas sociales, y para que esté claro es que entenderíamos que la resiliencia tiene que promover un análisis neutro en términos de valores al enfocar los resultados y las características de ella, ¿no? De la resiliencia, en lugar de conocer la existencia de diferencias de poder que están en raíz de gran parte de la vulnerabilidad, ¿no? Ahora, la resiliencia como concepto tiene que tener diferentes entradas, tiene que tener diferentes líneas de enfoque, ¿no? Y en este caso estaríamos hablando de cómo se estaría visualizando desde la reducción del riesgo de desastres, desde la adaptación al cambio climático y desde la reducción de la pobreza. Entonces, estos marcos conceptuales estarían determinando que su origen, sus causas, tienen una interacción o tienen que estar en el marco de una interrelación como tal, ¿no? Ahora, la falta de la integración de estos distintos niveles, de estos parámetros, hace que nos movamos en una esfera, en un ambiente de gobernanza, en un ambiente de esfera política. Entonces, hace importante la necesidad de establecer pautas, de establecer materiales de formación que de una u otra forma nos van a abordar el nivel de riesgo para definir acciones o estrategias y medidas pertinentes para mejorar la capacidad de una comunidad, de una sociedad. Es en ese entendido que en el presente módulo estamos orientando el marco conceptual de resiliencia a la reducción del riesgo de desastres, a la adaptación al cambio climático y a la reducción de la pobreza, sabiendo que no existe una receta única para integrar estos tres aspectos. Cada contexto es diferente y que los agentes que trabajan en estos campos necesitan pues instrumentos para poder estudiarlos desde su punto de vista y responder a las mismas de tal modo que se maximicen las posibilidades de llevar a cabo una planificación y una actuación integradas, de tal forma que nos den diferentes entradas y soluciones también diversas y que podamos salir del impacto que estas tienen. Ahora, hay diferentes dimensiones que tiene la resiliencia, ¿no? Las vamos a nombrar y desarrollar. Estamos hablando de la resiliencia social, cultural, económica, ecológica y socioecológica, en el punto 5 que vamos a desarrollar ahora. Entonces, la resiliencia social es aquella que se entiende fundamentalmente o se refiere a las características tales como la salud,
la educación, la seguridad alimentaria, además de la importancia que tienen para enfrentar las perturbaciones y las alteraciones en los cambios que se están dando en el clima. También abarca la prevalencia de las redes sociales, así como los aspectos similares de todo el sistema. ¿Qué entendemos por resiliencia cultural? Es aquella que se trata de una serie de concepciones donde a partir de observar que cada desastre o emergencia que sufre una comunidad produce una determinada pérdida, un determinado número lamentablemente de muertos o de pérdidas de los recursos, muchas veces que genera un efecto movilizador de las capacidades solidarias de la comunidad, que permiten reparar los daños y seguir adelante. Eso ha permitido establecer los pilares de la resiliencia comunitaria, la resiliencia cultural. Y mejorar, por supuesto, la autoestima colectiva de la recurrencia de un evento. Estamos hablando, por ejemplo, de un terremoto. Y en Bolivia tenemos el ejemplo de que el año 98, cómo la sociedad, la comunidad de Aquiles se ha recuperado ante ese terremoto que ha sufrido el año 98. Y esto significa de que hay una interacción permanente en el desarrollo de esa comunidad, que está incorporando en sus hábitos y costumbres diferentes valores, giros idiomáticos o algunas acciones culturales como danzas, canciones o otros que han dado un valor agregado a la comunidad para recuperarse, tener esa resistencia cultural ante ese evento adverso, ¿no? Ahora bien, otro aspecto fundamental que la resiliencia cultural considera es la que fortalece los vínculos sociales, fundamentalmente la solidaridad, que es uno de los principales frutos o lazos que tiene una comunidad o una sociedad, ¿no? Estos son como los principales pilares de la resiliencia cultural. Bien, ahora vamos a hablar sobre la resiliencia económica, que comprende las actividades económicas que están desarrolladas dentro de un sistema social económico, como son la disponibilidad, la distribución de activos financieros y de otros recursos que pueden cumplir una variedad de propósitos. Los ahorros, por ejemplo, pueden ser un ejemplo importante a resaltar, que sirven para reparar los bienes productivos que han sido dañados por diferentes amenazas climáticas, es decir, las acciones que se vienen a realizar para restaurar las funciones básicas, o de pronto para financiar ajustes en las prácticas agrícolas, por ejemplo, en función a cambios que se pudieran dar producto de la presencia de eventos adversos, ¿no? Otro tipo de resiliencia que es importante mencionar es la resiliencia ecológica. ¿Y qué entendemos por resiliencia ecológica? Es aquella que se refiere a la diversidad y el estado natural del medio ambiente. Entre estos factores tenemos, por ejemplo, la biodiversidad, la tasa de deforestación, que determinan no solo la habilidad del ecosistema de adaptarse a un clima cambiante, sino también el funcionamiento de ciertos servicios ecosistémicos que los seres humanos le dan y que, de los cuales dependen ciertos accesos económicos que la resiliencia ecológica puede dar. Por ejemplo, el de contar con aire limpio, el de tener agua potable, ¿no? Finalmente, la resiliencia socioecológica. Y la resiliencia socioecológica se define como la propensión de un sistema de retener su estructura organizacional y su productividad tras una perturbación. Este tipo de resiliencia tiene dos dimensiones. Una que es la resistencia al shock, a los eventos extremos, y la otra que es la capacidad de recuperación del sistema. Un agroecosistema es resiliente si es capaz de seguir produciendo alimentos a pesar de un gran desafío, de una severa sequía o de un periodo de lluvia largo, por ejemplo, ¿no? En los agroecosistemas, la agrodiversidad provee un enlace entre estrés y resiliencia,
porque una diversidad de organismos son claves para que los ecosistemas sigan funcionando y sigan proveyendo servicios. La resiliencia socioecológica estaría también considerando tres aspectos fundamentalmente. Uno que está referido a la biodiversidad, que incrementa la función de los ecosistemas, pues las especies juegan un rol fundamental para que éstas ocupen diferentes acciones, diferentes funciones dentro de su hábitat en términos generales, ¿no? Ahora, otro aspecto fundamental es que hay muchas más especies que tienen funciones por las que existe redundancia en los ecosistemas, ¿no? Ahora, estos componentes que aparecen de pronto son redundantes en un tiempo determinado, son los que se tornan de pronto más importantes cuando ocurre un cambio ambiental, son los que de pronto serían más resistentes, si vale el término. Ahora, cuando se producen estos cambios ambientales, la redundancia construida por varias especies permiten al ecosistema continuar funcionando y proporcionando los servicios ecosistémicos en un lugar determinado. Es así que la biodiversidad proporciona, si ustedes quieren, un seguro o sirve como amortiguador frente a las fluctuaciones ambientales, debido a que la diversidad de los cultivos, la diversidad de los árboles, de los animales, responden de manera diferente a las fluctuaciones, a los cambios que se vienen dando en los regímenes de temperatura y precipitación, alcanzando una comunidad más predecible o fomentando las propiedades y capacidades del ecosistema. La clave aquí es que se entienda que cuando ocurre un cambio en el ambiente, son las especies, los sistemas más redundantes, aquellos que tienen la capacidad de seguir estando en funcionamiento continuo, ¿no? O sea, que sigue funcionando. Es de ahí la importancia de las estrategias de diversificación en los agroecosistemas, ya que la diversidad se traduce en heterogeneidad ecológica, lo que incrementa las opciones, las capacidades frente a la presencia de los eventos adversos. Bien, hasta aquí hemos terminado esta primera sesión, que hemos visto 5 aspectos fundamentales del módulo y hemos hecho énfasis en la definición conceptual de algunas palabras clave como cambio climático, como adaptación, como resiliencia. Mi nombre es Justo Marcelo Carrión Salazar y los espero en la siguiente sesión.